Hermanos y amigos, muy buena noche. Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Gracias al Señor llegamos a este día miércoles, en la cual estamos teniendo una serie de enseñanza con respecto al ministerio del Señor Jesucristo. En esta oportunidad vamos a desarrollar la lección número 3, en la cual le hemos titulado Escenario del ministerio del Señor Jesucristo. Estamos viendo los acontecimientos y también las situaciones y conociendo un poco el pueblo de Israel para después ir desarrollando las enseñanzas que el Señor dio en las diferentes ciudades de Jerusalén. Quisiera invitarle que busquen Ezequiel capítulo 5, el verso número 5. El libro de Ezequiel capítulo 5, el verso número 5. Dice así la palabra del Señor. Así ha dicho Jehová el Señor. Esta es Jerusalén. La puse en medio de las naciones y de la tierra alrededor de ellas. Vamos a orar pidiendo que el Señor bendiga esta enseñanza. Eterno Padre Celestial, tú eres el gran Dios, el Dios de amor, de gracia, de misericordia y el Dios de bondad. En esta noche, Señor, vamos a traer una enseñanza acerca, Señor, de tu pueblo Israel. Os rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, quien inspiró, Padre bendito, tu palabra, nos ilumine nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, para poder entender y comprender esta lección que vamos a desarrollar, oh Dios de los cielos. Os suplicamos, Señor, tu dirección y ayuda a nuestros hermanos y amigos, Señor, que van a escuchar esta enseñanza, que puedan entenderla, que puedan comprenderla y que podamos juntos atesorar, Señor, las enseñanzas en nuestros corazones y darnos fuerza, Señor, para aplicarla y vivirla conforme tú, Señor, demanda de cada uno de nosotros. Dejamos, Señor, esta lección para tu bendición. Te lo pedimos en los méritos de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias al Señor. Vamos a desarrollar este tema. Como vamos a hablar acerca de Jerusalén, vamos a hacernos algunas preguntas de introducción para ir entrando a nuestro tema. Una de las preguntas que podemos hacernos es, ¿qué regiones comprende la media luna de Mesopotamia? Ahora vamos a ver qué significa esa la media luna de Mesopotamia, pero nos hacemos esa pregunta. Otra pregunta que podríamos hacernos es, ¿cuáles regiones recorrió Abraham al salir de Ur de los Caldeos? Y otra pregunta que viene a nuestra mente es, ¿en qué consiste la lluvia temprana y la lluvia tardía? Que también se encuentra en la palabra de Dios. Y otra pregunta es, ¿cuántas regiones tuvo Israel en la época del Señor Jesucristo y cuáles fueron? Es necesario saber esto para entender el ministerio que el Señor hizo cuando estuvo entre nosotros. Otra pregunta es, ¿por qué los judíos rechazaban a los samaritanos? La siguiente pregunta es, ¿qué pensaban los judíos de los galileos? Y finalmente, ¿por qué la ciudad de Jerusalén es la más hermosa del mundo? Todas estas preguntas vamos a ir desarrollándolas y vamos a ir comentando a través de esta lección y queremos que estén muy atentos para poder entender la respuesta a esta pregunta, a estas inquietudes que hemos tenido, que usted puede tener también al hacerse estas y otras preguntas. Cuando Dios envió a su Hijo al mundo, le dio por Salvador a los hombres de toda la tierra y a todas las edades. Esto quiere decir que todas las personas han tenido la oportunidad de escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Los apóstoles, los evangelistas, misioneros y muchas personas hablan acerca de Jesucristo. Y en diferentes épocas se ha anunciado
a Jesús como el Salvador del mundo, como el Mesías, el Hijo de Dios. Cristo tomó su lugar en la historia. En un punto de la historia, por la voluntad de Dios, en los planes de Dios, en ese punto de la historia vino el Señor Jesucristo a este mundo, se hizo habitante del pueblo de Israel y vivió en un periodo definido. El Señor Jesucristo tuvo que nacer en el pueblo de Israel porque así estaba anunciado por los profetas, y vivió en un periodo determinado donde él nació, vivió y murió en la tierra de Israel. Hace aproximadamente más de 2000 años, este fue el medio ambiente terrenal del Señor Jesucristo. Y es importante entender ese medio ambiente en el cual el Señor Jesús vino a esta tierra para poder entender lo que estaba sucediendo en ese momento y las cosas que iban a suceder más adelante. Su enseñanza del Señor Jesús contiene mucha referencia a la vida y a la cultura de su tierra natal, porque él vivió en Israel y pues en ese tiempo él va a comenzar a dar una serie de enseñanzas, prédicas y mensajes de la palabra del Señor. Las costumbres, los pensamientos y las acciones de la gente en el tiempo del Señor Jesús estaban moldeados por la tierra, por los gobiernos, por la religión y por otras cosas que estaban sucediendo ahí en Israel. Vemos nosotros al pueblo de Israel. ¿Será Israel una nación grande? ¿Será Israel un país que tiene una amplia área geográfica en el mundo? No. Israel es un país muy pequeño. Tiene aproximadamente 240 kilómetros de largo y 80 kilómetros de ancho. Como ustedes ven, es un país bastante pequeño, pero un país bendecido por el Señor. Aquí en el mapa tenemos una figurita y ustedes van a ver aquí una figurita que aparece una media luna, ¿no? Usted aparece esta media luna y vamos a ver qué importancia tiene esto. Una de las regiones de mayor importancia en la historia del hombre es la media luna de Mesopotamia. Esto se le conoce la media luna de Mesopotamia. Comienza en la parte superior del Golfo Pérsico. Aquí encontramos el Golfo Pérsico, donde está señalando esta flechita. Ahí comienza esta luna fértil va a terminar hasta el desierto de la península de Sinaí. A todo esto se le conoce como la media luna fértil. O bien, ¿y qué importancia tiene esto? Vamos a ver la importancia que tiene esta media luna. La media luna fértil, cuando Abraham es llamado por Dios a salir de su tierra, Abraham hizo un recorrido por 3 regiones. El recorrido que hizo Abraham fue por Mesopotamia, aquí estoy señalando Mesopotamia, y luego vino a Canaán, lo que sería la tierra prometida más adelante, y siguió hasta Egipto. Este fue el recorrido. Salió Abraham de ahí, de Ur de los Caldeos, vino por toda Mesopotamia, bajó luego por Caná de Galilea, todo esto, el pueblo cananita, y siguió su viaje hasta Egipto. Todo eso es la media luna. Miremos lo que dice Génesis capítulo 12, el verso 1 y 2, para ver la promesa y bendición que Dios le iba a prometer o le prometió a Abraham. Dice Génesis capítulo 12, el verso 1, dice lo siguiente. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a lo que te bendijere, y a lo que te maldijere maldeciré,
y serán benditas en ti toda la familia de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Abraham había salido de Ur de los Caldeos, vino a Harán, y ahí es donde Dios va a comenzar luego a seguir por Mesopotamia. Abraham va a seguir por Mesopotamia, como hemos dicho, y baja por ahí Canaán de Canaán y para llegar luego a Egipto. Muy bien. Esta media luna fértil fue uno de los primeros centros de civilización humana, y además todas las rutas comerciales atravesaban por esa ruta. Israel ocupaba el lugar céntrico del mundo. Aquí hay un mapa redondo y aquí está Israel. Aquí en esta bolita, ahí se encuentra. Es un lugar céntrico del mundo. Ya el libro de Ezequiel 38:2 dice que Ezequiel ocupaba el centro de la tierra. Y Ezequiel 26 dice que Ezequiel era la más hermosa de toda, Israel era la más hermosa de toda la tierra. Israel entonces ocupaba un lugar céntrico del mundo. Todas las rutas del comercio atravesaban esa región que se extendió en 3 continentes. El continente europeo, por acá estoy señalando, el continente de Asia y el continente africano. Y por Jerusalén pasaba esta carretera. De tal manera que cuando Egipto transportaba su comercio, lo hacía a través de Israel a Europa o a Asia, o estos países también al África. De tal manera que la obra que el Señor Jesucristo hizo en este mundo, cuando el Señor Jesucristo estaba en este mundo, su nacimiento, cuando el Señor Jesús comenzó a enseñar a su vida, su pasión y su muerte, era conocida, ¿no? Era bien conocida, de tal manera que la obra del Señor Jesucristo era conocida por las personas que vivían en esta época. Dice Hechos 26, que todos conocían lo que había acontecido en Israel. Muy bien. Seguimos adelante y miremos, Israel es una tierra de gran variedad. Hay zonas tropicales, hay zona montañosa, campos fértiles y desierto, como muchos países. En octubre hay fuertes aguaceros, a lo que la Biblia se refiere como lluvias tempranas. Ahora, ¿por qué venían esas lluvias tempranas? Esas lluvias venían y eran fuertes lluvias para que se suavice la tierra, porque la tierra se había endurecido, entonces se suavizaba la tierra y era suave para dedicarse a arar la tierra. Y una vez que se araba la tierra, se podía sembrar. Entonces, esa lluvia, que se llama la lluvia temprana, era con la finalidad de sembrar la semilla para que el pueblo de Israel pudiera alimentarse durante los años que no habían cosecha. A fines de marzo o al comienzo de abril hay lluvia fuerte conocida en la Biblia como la lluvia tardía, ¿no? Esa lluvia tardía venía cuando ya la planta estaba en proceso de crecimiento, la planta estaba desarrollándose, ya estaba por llegar la cosecha, y la cosecha llegaba aproximadamente a fines de abril o los primeros días de mayo. Eso era así el pueblo de Israel, por la cual venía esa lluvia temprana y esa lluvia tardía. Israel tenía 3 divisiones. Es importante saber esto. Israel tenía 3 divisiones. La parte norte, la región montañosa se conoce como Galilea. En Galilea vivió el Señor Jesús hasta el comienzo de su ministerio. La posición de Galilea le permitió comunicación libre con el mundo exterior. De tal manera que los galileos se podían comunicar libremente con las personas de todo tipo, de todo el país que atravesaba a Israel o Galilea. Aquellos que venían de Egipto,
aquellos que venían de Europa, a que venían de Asia, pasaban por ahí. Entonces, los galileos se comunicaban con ellos de una manera libre. Esto motivaba que fuera despreciado por los judíos de Jerusalén y por los judíos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué lo despreciaban Jerusalén y los habitantes de Judea a los de Galilea? Ellos decían lo siguiente, los judíos decían que Galilea era muy liberal en su forma de pensar y que eran demasiado fácil de ser influenciados por los gentiles. De ahí que decía, tenían mucho en menos a los galileos. Pensaba que los galileos eran gente no muy preparada, gente no muy culta, gente pobre, gente sin esperanza, gente que no tenían las educaciones superiores, sino la educación necesaria nada más. Porque más buscaban ellos divertirse, más buscaban los placeres de la vida, eran muy liberales y era fácil de influenciar. O sea, fácilmente se le podía influenciar, ser influenciado por otra cultura de otro pueblo de aquella época. Galilea fue una región bendecida por el ministerio del Señor Jesús. Muchas de las ciudades y aldeas fueron visitadas por el Señor Jesús en los días de su ministerio. Ciudades como Nazaret, Canaán, Capernaum, Naín, Tiberia, Corazín, Bethsaida y otras, el Señor Jesús visitó a todas estas ciudades que se encontraban en Galilea. La otra región que había ahí en Israel era Samaria. Samaria estaba entre Galilea, que estaba en el norte, y Judá, que estaba en el sur, y en medio de ella estaba Samaria. El odio entre los judíos y los samaritanos se formó y creció durante siglos de resentimiento y lucha. Si tratamos de ver cómo comenzó ese odio, a dónde tuvo su origen, por qué fue ese odio entre los samaritanos y los judíos, vamos a revisar un poquito esa historia. Resulta que llegó un momento que David sintió en su corazón construir el templo, un templo para el Señor. Entonces los samaritanos se acercaron a David y le dice que ese templo debe ser construido en Samaria, en el monte de Gerizim. Porque ahí en el monte de Gerizim, decían ellos, es donde Moisés construyó el tabernáculo donde estuvo la presencia de Dios. Y además que eso estaba escrito en el libro del Pentateuco, ¿no? En el libro de la Torá. Esto es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Mas en ninguna parte de estos 5 libros se encontraba Jerusalén como una ciudad en la cual debía ser construido el templo. Entonces los samaritanos creían que el templo, deseaban que el templo se construyera en Samaria, en el monte de Gerizim, y no fue así. Usted sabe que David decidió construir el templo ahí en Jerusalén, ¿no? En Jerusalén, y justamente en el lugar donde Abraham un día había recibido un encargo de Dios que debiera sacrificar a su hijo Isaac en el monte Moria. Entonces, y ahí en ese lugar fue donde después, más adelante, Salomón va a construir el primer templo. Entonces, desde ahí comienza ya el desacuerdo entre los samaritanos y los judíos, ¿no? En que los samaritanos decían que la adoración debe ser en el monte de Gerizim. Y los judíos decían, no, la adoración debe ser en Jerusalén. Comenzaron las pugnas. Luego vino David, murió David. Ustedes saben que reinó Salomón y después reinó un hijo de Salomón, de la cual se dividió. Se dividió y al dividirse ahí ya hubo 2 reinos. Ya hemos explicado eso, que ahí hubo 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur. E había conflicto entre ellos, ¿no? Los reyes tenían guerras, se hacían guerras. Judá le decía guerra a Israel, Israel le decía guerra a Judá, y así pasaron muchos años, mientras habían reyes tanto en
en Samaria como reyes acá en Jerusalén. De tal manera que comenzaron ese odio, y cuando llegó el Señor Jesucristo, el Señor Jesús no tenía en cuenta estos resentimientos, y cada vez que él viajaba, pasaba por Samaria. El Señor estaba en Judea y quería pasar a Galilea, él pasaba de frente por Samaria, ¿no? Y regresaba también de Galilea y pasaba por Samaria para llegar a Judea. Los judíos no hacían esto. Los judíos se daban toda una vuelta, evitaban pasar por Samaria, se daban toda una vuelta para llegar a Galilea, o de Galilea pasaban a Judea. Se evitaba. Pero nuestro Señor no fue así. El Señor nos dice ahí el Evangelio de Juan capítulo 4, una conversación que tuvo el Señor Jesús con la mujer samaritana. Quiero dar lectura a Juan capítulo 4, el verso del 20 al 24. Y mire lo que dice en este diálogo que hubo entre Jesús y la mujer samaritana. Dice la mujer samaritana: nuestros padres adoraron en este monte, monte de Gerizim, y vosotros decir que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar, ¿no? Entonces la mujer samaritana dice: no, nosotros creemos que en el monte de Gerizim debe ser la adoración a Jehová, y ustedes dicen que debe ser en Jerusalén, ¿no? Es lo que está diciendo la mujer samaritana. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Pero la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y lo que adora en espíritu y en verdad es necesario que adore. El Señor Jesús le está diciendo a la mujer samaritana que va a llegar un momento en que ya no se va a adorar a Dios ni en el monte de Gerizim, ni en Jerusalén, sino en cualquier lugar, porque a Dios se le adora en espíritu y en verdad. De ahí que desde mi casa yo adoro a Dios, y donde usted se encuentra, usted adora a Dios, y en donde cualquier parte del mundo que usted se encuentra, usted puede adorar a Dios, porque Dios es espíritu y nosotros le adoramos en espíritu y en verdad. Ya no necesario, dijo Jesús, que se vaya al monte de Gerizim ni a Jerusalén, sino que llegará el momento en que podemos adorar a Dios en cualquier parte de la tierra. Y eso es lo que hacemos nosotros en este momento. Luego viene la tercera región, la primera Galilea, la segunda Samaria y la tercera Judea. Ahí en Judea nos recuerda esta región porque en el desierto de Judea tuvo lugar la tentación del Señor Jesús, ¿no? Ahí encontramos la tentación del Señor Jesús, que ustedes pueden revisar ahí en la palabra de Dios cuando ustedes buscan a Mateo. Cuando ustedes van a Mateo, capítulo 4, va a encontrar la tentación del Señor Jesús, comenzando del verso 1 al verso 11. Y mientras usted lee ese versículo, va a encontrar que el Señor Jesús fue tentado 3 veces. Jesús fue llevado en espíritu al desierto de Judá, y ahí Jesús estuvo ayunando 40 días y 40 noches, y al terminar su ayuno, se le acerca Satanás, y Jesús con hambre, él le dice: di que estas piedras se convierten en pan. Interesante, ¿no? Di que esta piedra se convierte en pan. De tal manera que Jesús tiene una respuesta para el diablo. Pero el diablo le dice de una manera siguiente. Y dice el verso número 3, Mateo 4:3. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y mire la respuesta que da Jesús. Él respondió y dijo: escrito está. Mire, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
El Señor Jesús usó la palabra de Dios para enfrentar esta primera tentación del diablo. El diablo no conforme con esto, ahora el diablo va a usar la Sagrada Escritura, ¿no? Va a usar la Sagrada Escritura para hacer caer también al Señor Jesús. Y miren lo que sucede. Dice el verso número 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, en la parte más alta del templo, ahí en Jerusalén, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate, arrójate hacia abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en tu mano te sostendrá para que tus pies no tropiecen en piedra. Muy bien, el diablo usó aquí la Sagrada Escritura para tentar a Jesús, a ver si Jesús ahora se encontraba en un dilema. ¿Obedezco lo que dice la Biblia o le obedezco lo que está diciendo el diablo? Había una tentación tremenda ahí. ¿Y qué dijo Jesús? Interesante. Jesús le dijo, escrito está también. Volvió Jesús a leer, a darle una referencia a la palabra de Dios. Dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Aún en esta segunda tentación, Jesús responde con las sagradas escrituras. El diablo no conforme, ahora le va a llevar a algo que va a provocar interés y que provoque interés a muchas personas. Y dice la Biblia, ahí en el verso número 7, Jesús, el 8, dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, mira, vas a ser dueño de todo el mundo. Le dijo el diablo a Jesús, vas a ser dueño de todo el mundo, vas a tener riqueza, vas a tener poder. Todo eso te lo doy a ti si tú me adoras. Y Jesús, una vez más, por tercera vez, usa la escritura. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Fue en Judea, en el desierto de Judea, donde el Señor Jesús fue tentado por el diablo y donde Jesús salió victoriosa en estas tres tentaciones. Y claro que no fueran las únicas. Hubieron muchas otras de las cuales el Señor Jesús superó y salía victorioso, porque Jesús no pecó en ningún momento. La parte más importante de Judea era Jerusalén y las tierras aledañas que están alrededor de Jerusalén. Jerusalén, hermanos y amigos, para los judíos era la más gloriosa ciudad del mundo. Por eso es que ustedes ven que muchas naciones que están alrededor quieren invadir a Jerusalén. Quieren ir a Jerusalén, quieren invadir a Jerusalén. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Porque sabemos, hermano, que Jerusalén es la más gloriosa ciudad del mundo. Ahora, ¿por qué? Porque en ella estaba el templo de Jehová, que había sido construido primeramente por Salomón y por segunda vez Zorobabel, Edra y Nehemías, y la hermoseó ahí Herodes el Grande. Jerusalén, entonces, era admirada por este gran templo que se había construido. Y además porque fue el centro del ministerio del Señor Jesucristo que realizó ahí en Judá. Por estas dos cosas es de admirar, tanto para el mundo entero como para el mundo cristiano hoy en día. La gloria de Israel está en que reconocemos que el Señor Jesús recorrió sus caminos de Jerusalén, visitó sus ciudades que había en aquella época y navegó por sus aguas. De tal manera que para que el Señor ejerciera la predicación de la palabra, Él tuvo que recorrer esos caminos que estaban ahí en Jerusalén. Y acuérdense que ya ahí conocimos nosotros que en el gobierno del gran imperio griego,
encontramos ahí a Alejandro Magno, que había construido grandes carreteras, ¿no? Grandes carreteras, y aquí Jesús caminó por esa carretera, visitó las ciudades que había en Judea, en Samaria y en Judá, y navegó también en sus mares. Israel fue la morada de Dios en los días en que se hizo hombre. Jesús vino a este mundo, se hizo hombre, nació en Israel y fue la morada de Dios durante 3 años y medio aproximadamente, en la cual duró el ministerio del Señor Jesús. Desde Israel, el Señor Jesús va a comisionar también a la iglesia para que comenzara desde Jerusalén predicar la palabra de Dios. Y fue así. Entonces, desde Jerusalén sería predicado el evangelio de salvación, la buena nueva, para luego ir a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿no? Esto fue el encargo que dio el Señor Jesús a sus discípulos. Y eso lo encontramos nosotros en Hechos, capítulo 1, el verso número 8. El Señor le dijo así a su discípulo: pero recibiréis poder cuando haya recibido, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y así como el Señor le indicó a los discípulos, así hicieron los seguidores de Cristo. Predicaron en Jerusalén, luego en Judea, luego Samaria, y el evangelio comenzó a predicarse hasta lo último de la tierra. De esta manera, hoy día usted ha escuchado esta enseñanza de la cual el Señor Jesús vino a un país llamado Israel, y en la cual Él enseñó la palabra de Dios, vivió y luego murió. ¿Cómo podemos nosotros aplicar esta enseñanza para nuestra vida espiritual? ¿Qué debemos saber y qué debemos hacer al haber escuchado esta lección acerca del escenario en el misterio del Señor Jesucristo? Hermanos y amigos, debemos saber que el Señor Jesucristo nació, vivió y murió en Israel. Y que debemos hoy que durante su venida el Señor recorrió los pueblos, enseñando y predicando la palabra de Dios. El Señor no discriminó a nadie, porque todos necesitaban ser salvos y tener el perdón de sus pecados. El Señor Jesús encomendó luego a sus discípulos a ir por todo el mundo, a predicar el evangelio de salvación, y todos los que creían eran salvos y sus pecados eran perdonados. ¿Ha creído usted en ese evangelio del Señor Jesucristo? Si usted ha creído ya en el evangelio de Jesús y tiene a Jesús en su corazón, usted es salvo y sus pecados han sido perdonados. Pero si usted es la primera vez que usted escucha la palabra de Dios y ahora ha entendido cómo Dios fue preparando el escenario para la venida del Señor Jesucristo, y ha escuchado usted que Jesús vino, vivió en Jerusalén, enseñó ahí en el país de Israel, y luego encomendó a sus discípulos a predicar la palabra de Dios desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor se interesa en usted. Quiere que usted también conozca el evangelio de salvación y quiere que usted sean perdonados sus pecados. Y para eso el evangelio está siendo predicado. Que el Señor le bendiga. Ha sido un placer con esta enseñanza. El próximo miércoles vamos a desarrollar la lección número 4. Buenas noches.